Hoy en Ritmo Vinilo vamos a tener 8 discos desde la tienda de segunda mano Cash Converters. Ritmo Vinilo, el sonido genuino de la música de baile. Hola a todos amigos y amigas, yo soy Sergio Benítez. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast musicultural dedicado a hablar de música de baile en vinilo, que se llama Ritmo Vinilo y que lo tenéis cada 2 semanas en YouTube y también a través de la plataforma de audio Heardis. Tengo que comentaros que si lo que haces es escucharnos en audio, que no estás viendo el vídeo, nos sigues en audio a través de Heardis, pues ya sabéis que hago menciones a imágenes y a vídeos que, bueno, mucho mejor si lo seguís a través de la plataforma YouTube. Bueno, estamos en un nuevo capítulo, en este nuevo capítulo número 51, que vamos a dedicar a una tienda de la que ya hablé en capítulos anteriores, no recuerdo concretamente en cuál, el 45, 46, no me acuerdo exactamente, una tienda que se dedica a artículos de segunda mano, que se llama Cash Converters y de la que de nuevo he estado allí adquiriendo unos cuantos discos, pues concretamente 8 discos, así que vamos a tener un poco de sonido synth pop, pasaremos por sonido house de finales de los 80, también house de principios de los 90, tendremos vamos por aquí, más sonido house de los 90, sonido Euro House también de los 90, y este es, bueno, discazo del Captain Hollywood, y finalizaremos nuestra edición de hoy con nuestro disco de Discogs. Pues bueno, aquí tenéis 9 discos en total los que repasaremos hoy en este capítulo número 52, dedicado, como os he dicho, a la tienda Cash Converters, en que enseguida os comentaré alguna cosa más, pero antes vamos a ver el preview de lo que fue el anterior capítulo que dedicamos a Digital Records, una tienda muy chula que tenéis en Valencia y que si no lo visteis aquí tenéis el resumen. Dr. Beat de Miami Sound Machine, una formación italiana, Da Blitz, la formación Couch in the Act, Turntable Orchestra, de un grupo que se llama La Unión, David Morales, nuestro disco de disco. Pues vamos a analizar esa tienda como lo que estamos haciendo últimamente en Ritmo Vinilo. En esta temporada lo que estamos haciendo es hacer varios reviews de diferentes tiendas de discos de todo el mundo, de por donde me voy comprando la música, pues ahí voy enseñando yo aquí toda la música que voy trayendo. Y en este caso, en esta edición, repite una tienda que yo suelo frecuentar, una tienda de segunda mano que realmente se dedica a artículos de segunda mano, pero también tiene vinilos, que recomiendo que si buscáis vinilos antiguos, vayáis a mercadillos, a tiendas de antigüedades, a tiendas de segunda mano, a ferias, cualquier sitio donde podáis rebuscar entre cajones y encontrar discos a tener en cuenta que no sean demasiado caros. ¿Por qué? Porque en ese tipo de tiendas los vinilos no se pueden escuchar y vas un poco a ciegas con lo que compras. ¿Qué puedes hacer? En este caso, ¿qué he hecho yo en esta tienda cuando voy en Cash Converters? Pues lo que hago es que veo todos los vinilos, intento, si no conozco los temas o no conozco el disco concretamente, qué disco es, pues intento bien saber el sello discográfico si me llama el productor, el que ha hecho los arreglos o el que ha hecho la remezcla, también muy importante, sobre todo el estado del disco, que veáis si cuando sacáis el disco no está hecho polvo, ¿no? Y si tenéis alguna duda de si es el disco que buscáis y tenéis un poco de tiempo,
pues podéis hacer a través del móvil la consulta en Discogs y ver si es el disco que estabas buscando. Pero en principio, si te conoces los productores, los artistas, te conoces el sello, te conoces las remezclas, en estos discos veremos cómo he comprado yo estos discos, enseguida, pues seguro que de 10 que te lleves, 9 aciertas. Ahora, si vas un poco a ciegas y no sabes lo que vas a comprar, pues evidentemente te llevarás discos en muy mal estado, te llevarás discos que cuando abres el disco te das cuenta que lo que hay dentro, llegas a casa, te das cuenta que lo que hay dentro no era lo que tocaba, así que también recomiendo que lo cojáis, lo saquéis, miréis lo que pone en la galleta del disco, veáis el disco a ver en qué estado está, en fin. Esto es lo que tenéis que hacer siempre que vayáis a comprar en tiendas de segunda mano. Y si encima en esta tienda, por ejemplo, hasta ahora, porque ahora os diré el cambio, hasta ahora, todos los discos de vinilo se vendían a 1 euro. Ahora lo han modificado y los han puesto a partir de esta semana a 3 euros. Así que yo a 3 euros, de momento no voy a comprar ninguno, no porque sean caros, sino porque los discos, al no poder probarlos, no sé en qué estado están. Así que me arriesgo un poco cuando los compro y a 1 euro me arriesgo. A 3 ya me cuesta más, a no ser que sea un disco que yo sepa de antemano que es más caro, que busco mucho y no me importe pagar esos 3 euros por comprar un disco que realmente no sabes cómo está hasta que no lo pruebas. Bueno, todos estos discos, mirad, 8 discos, un total de 8 discos, es decir, que 8 discos me han costado 8 euros, así de sencillo. Vamos a ver qué discos son de una forma muy rápida. Ya sabéis que Ritmo Vinilo trata un poco más que de escuchar la música, sino de conocer cómo son los discos, un poco la información de los vinilos y cómo están, en qué estado y cómo los podéis conseguir. Bueno, antes de entrar en los discos, te voy a decir que si lo que tienes es una página web, un enlace en Discogs o lo que nos quieras comentar de una tienda de discos que tú conozcas, me la haces saber y yo le doy un vistazo y si podemos, la analizo aquí en Ritmo Vinilo. Y si también tú tienes una tienda de discos, eres propietario de una tienda de discos y quieres colaborar con Ritmo Vinilo, pues aquí en el email que te sale por aquí, te puedes poner en contacto con nosotros y hablamos y vemos qué podemos hacer y si se puede enseñar aquí. Ya sabéis que yo siempre hablo en Ritmo Vinilo de vinilos de música de baile. Bueno, pues dicho esto, si os parece, entramos en el capítulo de lleno y vamos a escuchar un poco de música de baile en vinilo desde la tienda Cash Converters. Bueno, hoy no hace falta que os diga que no vamos a tener nuevos lanzamientos, sí que tendremos en el siguiente capítulo, que si no recuerdo mal me tienen que llegar discos desde Alemania, también estoy esperando nuevos discos desde Bulgaria y no sé si desde UK también tengo ahí por ahí una remesa que iremos hablando y analizando en próximos reviews, temas, digo, lanzados en 2023. En este capítulo, como hicimos en el anterior, pues voy a hablar de discos clásicos, todo clásicos de épocas anteriores, desde, como he dicho, desde la tienda Cash Converters. Empezamos por el primero, nos vamos a sonido de los 80, sonido synth pop de este dúo británico, lo voy a enseñar por aquí, que se llaman Pepsi and Shirley, Pepsi and Shirley. ¿Quién eran Pepsi y quién eran Shirley? Pues me imagino que esta era Pepsi y esta era Shirley, con este tema llamado Heart Age. Heart Age, un tema de 1987 de este dúo británico que fueron ex coristas de la formación Wham, de la gran y exitosa formación Wham, pues sacaron este tema que en 1987 llegó al número 2 en UK. Estamos hablando de sonido synth pop de aquella época. Esta edición que yo tengo es la edición desde Francia, desde el sello Polydor, pero como digo, más de 50 ediciones de este temazo de los 80 y enseguida lo escuchamos un poco y os digo quién estaba detrás de los arreglos concretamente de este tema.
Heartache, ¿eh? Esto de Pepsi and Shirley es el tema principal, el tema de la cara A que le daba título a este álbum que os he enseñado por aquí, aunque no os he enseñado la parte de atrás, la contraportada. Aquí tenéis la contraportada con la información ahí abajo. Pues bueno, aquí no sé si se puede apreciar, aquí si lo enseño a cámara, pero ahí abajo pone que la producción es de uno de los grandes, de Phil Fearon y Tambi Fernández. Además, la mezcla, si los buscáis, gente muy importante dentro de la música de baile, como Stock, Aiken, Waterman and Hammond. Todos estos, han hecho grandes ediciones de temas de música de baile en los 80, claro. Pues bueno, esta es la cara A, escuchamos la cara B. Bueno, aquí tenéis, siempre lo enseño, aquí tenéis la cara A, aquí tenéis la cara B. Vamos a escucharla un poquito. Esta cara se llama Surrender y el productor de esta cara es tan solo Tambi Fernando. La importante era la otra, ¿eh? Surrender, así se llamaba esto. Pues aquí teníais el primero de los 8 discos desde la tienda Cash Converters. Bueno, tengo que decir también que todos los discos, aunque parece raro, menos uno, todos menos uno han venido con su Inner Sleeve. Esto también lo tenéis que mirar, ¿eh? Aquí teníamos el primer disco de los 8 que os traigo desde Cash Converters, Pepsi and Shirley, con este Heartache. Bueno, siguiente disco de Yomanda, como podéis ver ahí, un tema Make My Body Rock, es el remix de este tema. Si vemos la cara de atrás, bueno, la contraportada quería decir, aquí vemos que en los temas nos pone William y Richardson, C. Williams y D. Richardson. Pues bueno, si os digo, mirad el Inner Sleeve, lo he puesto yo, un Inner Sleeve genérico de estos negros que tengo, me venía sin Inner Sleeve y le he puesto yo uno de los que tenía. Importante, tener de reserva por ahí. Bueno, vamos a ir escuchando sonido Garage House de final de los 80. Cuando digo Garage House y digo de Richardson, una de las personas que han estado haciendo la producción de esto, Dwayne Richardson, esa es la D, y también se le llamaba Dwayne Spen Richardson, ahora muy conocido desde hace muchos años, conocido como DJ Spen. Pues sí, por eso esto sonaba a tan buen house. Cuidado, que he dicho que ahí está DJ Spen en la producción, pero es que en la edición y en la mezcla de este vinilo están The Black Rascals. The Black Rascals, ¿quién son? Pues el dúo conocido posteriormente como Blaze y también Stardust. Las personas que ocuparon esas formaciones de Blaze y Stardust, pues hicieron el mix y el edit de este increíble vinilo. Por eso os digo que cuando compréis un disco, bien si conocéis a la formación Yomanda o no, porque Yomanda era un trío americano que al fin y al cabo fue la productora Backroom, que fue la que creó este producto, ¿no? Porque el producto fue creado para que llegara a las pistas de baile, pero lo importante es quién se escondía detrás y quien tenéis que leer bien en la galleta
o bien en los discos. ¿De quién era? Pues yo cuando leí que era de DJ Spen, pues no lo dudé porque ya sé que es una muy buena producción. Bueno, esta de aquí es el corte Club. Escuchamos el segundo corte. Esta es la versión instrumental. Tercer corte, lleva 5. Special Vocal Mix. Con esa base un tanto más ácida, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenías, esto es la cara B, la voy a enseñar. La cara B donde digo que podéis leer la información, que antes sí que antiguamente venía toda la información en las caras, Aquí pone William Richardson, producido por Dwayne Spen Richardson. Si lo lees, ya te puedes hacer una idea que es DJ Spen. Y el sello, uno de los importantes, de la época Green Records. Bueno, escuchamos la cara B, el vocal breakdown. Y el último corte, Salsa Rhythm Version. DJ Spen siempre ha tenido ese toque latino, metiendo. Pues aquí lo tenías. Segundo de los 8 discos desde Cash Converters, en este caso la formación, el trío Yomanda, con este Mike My Body Remix, y como he dicho, uno de los grandes detrás, Mr. DJ Spen. Vamos a por otro más. Y seguimos a finales de los 80, 1989, también seguimos con sonido house, pero no tan garage, sino más hip house, ese hip house que se hacía a final de los 80 que triunfó un montón, con otro trío, otro trío, aunque si veis la portada veréis que hay 4. Pues bien, estos de aquí son The Beat Masters, y este de aquí es, como se le puede leer ahí, Merlin. Pues sí, The Beat Masters, este trío británico. Vamos a ir escuchando este trío británico que se juntó con el rapero Merlin para hacer todo un hit, esto que se llama Who's in the House. 1989, a través de un gran sello, Sunny Records, donde os he enseñado la contraportada. Un estilo que se llevaba mucho, ese house que se había metido tanto a final de los 80, había crecido tanto, pues se le incorporó el rapeo de la época y se creó este hip house que funcionó tanto. Take off your top, get ready. Who's fast Eddie? I suck him up like a straight up spaghetti. Name is Moreland, beat Shogun. Rock this way, I'm afraid of no one. Hip house, a brand new mix. Beatmasters busted in 86. In 86 it was oil and water. Now 89 it's suede and leather. Get stupid, Joe, check the dope now. Hip house is a chemical compound. Beatmasters more than busters. Get up, feel the dance floor, justice. Party, whether man or mouse. Feel the bass, who's in the house? Cuidado, un tema del que hay más de 30 ediciones, se rompió todas las listas en los 80, el sonido de hip house, rapeando Merlin junto a Glenfield, Carter y Wellesley, que eran los Beat Masters, y que luego dejaron su faena, su tarea de productores, pues para hacer remixes de gente tan importante como Movie, Erasure o los Pet Shop Boys. Este que tengo yo, esto escuchábamos en la cara A, el de Hip House Anthem, el tema que se llama Who's in the House, la cara A, y aquí tenéis la cara B.
a través del sello español, un sello que se funcionaba muy bien, Sunny Records. Escuchamos la cara B. Esto, para que veáis, está enfocado hacia el sonido after de la época. Se supone que era más oscura y más cañera, ¿eh? After 8 Dub. Like a straight up spaghetti. Name is Moreland. Beat Shogun. Rock this way, I'm afraid of no one. Hip house, a brand new mix. Beatmasters busted in 86. In 86 it was oil and water. Now 89 it's suede and leather. Get stupid, you'll check the dope sound. Hip house is a chemical compound. Beatmasters, Moreland busters. Get up, feel the dance floor, justice. Party, whether man or mouse. Feel the bass, who's in the house? Con sonidos esos, más trancerosos, haciéndote llevar un poco más, por eso el sonido after que ponía ahí. Who's in the house. Esta era otra de las propuestas que teníamos para el día de hoy, repasando clásicos, y ahora continuamos con un poco más de sonido house. Espero que os guste. Bueno, más hip house. Me creía yo que solo había comprado uno de hip house, pero no. Este también, no me acordaba de él, Mr. Lee, con este Pump That Body. Un tema que yo os voy a decir por qué compré. No sabía si en su día había tenido éxito o no había tenido éxito, lo enseño por aquí. Mr. Lee, Pump That Body. Pero en la parte de atrás, que por eso siempre digo que actualmente muchos de los vinilos que se venden no tienen información, ninguna información, vienen con portadas genéricas del sello. Esta información que llevaban aquí los discos estaba muy bien, incluso después de muchos años, porque aquí voy a enseñar, a ver, no sé si se puede leer ahí mucho. Bueno, aquí en la parte de atrás yo estuve leyendo y ponía un nombre que yo no sabía quién es Mr. Lee. A ver, es de 1990, tenía yo 12 años, no sabía prácticamente ni lo que era la música de baile. Pero sí que sé que si los edits son de DJ Pierre y que además de esto me sale por aquí, vamos a ver, que el remix adicional es del señor Maurice Joshua, pues dije, bueno, si está esta gente metida aquí, significa que no tiene que ser un mal vinilo. Y por eso, por €1, me lo llevé. Así que vamos a descubrir además. Podéis mirar el vinilo, es que está en perfecto estado, Esta es la cara A, esta es la cara B. Voy a poneros por aquí la cara A, si no me equivoco, sí. Sonido más sonido hip house. Como se nota, el sonido con el rapeo siempre por ahí en medio, a través de un super sello, que fue Jive. Un sello que funcionó muy bien en toda Europa y en todo el mundo, prácticamente. Lo escuchamos, Mr. Lee, Pump That Body. Alguno le habrá recordado al Pump at the Value, ¿verdad? Bueno, este que tiene dos cortes, escuchábamos el corte club, este es el corte de radio, en la cara A, y en la cara B tenemos el remix que yo os decía de Maurice Joshua. ¿Veréis cómo suena? Este es el remix Underground Club, I'll make your day complete with a smile. Like a mailman, I can deliver. Slick, quick cuts to make you shiver. Mr. Lee is the pioneer. Let you know Rap House is here. Jumping and jamming and screaming and pumping. Let's party and pump that body. Buenísimo, Sonido más underground. Y el último, sonido deep house instrumental. Decir que el deep house de principios de los 90 siempre lleva una parte garage, siempre lleva a veces mucho piano, viene
de filtrar ese sonido garage que había a final de los 80 con un sonido más underground, que se creó ese sonido, pero a veces el sonido deep del principio de los 90 no suena como el sonido deep de ahora, parece que sea más comercial, pero sí, es deep house de los 90, de principio de los 90. Bueno, pues eso, que voy aquí un poco rápido, pues ya sabéis que me gusta enseñaros los vinilos así por encima. Me estoy dando cuenta que como el anterior, mirad, otro que se ve que no me venía con inner sleeve, porque yo le he puesto mi inner sleeve nuevecito para que esté bien protegido. Otro del sonido hip house, y ahora os voy a decir porque nos vamos con sonido house, pero más de los 90, quédate. Y además todavía nos queda nuestro disco de Discogs, con el que finalizaremos este capítulo, nuestro disco que tenemos a la venta en la plataforma de compraventa de vinilos Discogs. Vamos a por el quinto, ya llevamos la mitad, 4 discos analizados de los 8 que he cogido en Cash Converters. Este es un tema que realmente es un disco que ya tenía en otra edición. Es muy bueno, de Shaun Christopher, de la americana Shaun Christopher. Don't Lose the Magic, así se llama. Pero si leéis en la contraportada, la info de ahí, cuidado porque lleva 4 cortes. El primero, un remix de Mike Hitman Wilson. El segundo, Magic Talk Dub, que es un remix de Mr. Todd Terry. Y los otros 2 remixes de la cara B son de David Morales. Así que el vinilo, si viene con ese sello, ya os tiene que decir que es muy bueno. Vamos a ir poniendo la cara A. El primer corte, perdón, que va a 33. Primer corte, el remix de Mike Hitman Wilson, Don't Lose the Magic. Espectacular. Bueno, este era el remix de Hitman. Vamos a escuchar el otro remix. ¿Cómo se nota cuando un tema lo coge, incluso que sea de los 90? Este es de 1992 y el sonido de Todd Terry es muy Todd Terry. Don't Lose the Magic, Todd Dub. Veis cómo esta cara está un poco más tocada, ¿verdad? Este segundo corte, el primero no, pero este segundo sí que es verdad que se oye con mucho ruido, Pero bueno, como os digo, ya es una edición que también tengo en otro vinilo. Esta es una edición de Arista, del sello Arista, es una edición desde UK. Escuchamos los 2 cortes de David Morales. Pues lo mismo, son gente que tienen un sello muy personal en su música y cada vez que suena algo de ellos se sabe que es de ellos. Este es el Morales 12 Dub. Pues eso, muy sonido Morales. Escuchamos el otro corte que también es el Bump, Morales Bump. Pues un disco que después de 30 años, exactamente 30 años,
sigue sonando perfectamente bien, y es porque la edición de este, no del vinilo, sino de la edición de la música, quien estaba detrás en los arreglos y en la composición, era una maravilla. Otra de las propuestas, nos queda otro tema house de los 90. Esto que escuchábamos, San Christopher con Don't Lose the Magic. Y este, otro de los discazos que me encontré, que tenía ganas de tener, que no tenía, y que por cierto ha sonado en la sesión, la primera que hemos dedicado a Maestros del Ritmo, dedicada a David Morales. Pues este tema sonó en esa sesión. Además, recién compradito. I'm Nobody, de Diana King, esta cantautora jamaicano-estadounidense, perdón, que me ahogo. También le he tenido que poner yo mi inner sleeve, que siempre lo enseño, si se quiere meter. Este vinilo realmente no tenía, son de esos vinilos que no llevaban inner sleeve, porque la carátula era más pequeña de lo que es los inner sleeve, ¿vale? Por eso. Pero bueno, yo se lo he puesto igualmente. Aquí lo tenéis, la cara, la portada, la contraportada, y aquí lo mismo. Cuando yo llegué a comprar los discos, leí esta parte de atrás, y aquí pone, podéis leer perfectamente, que el productor David Morales para Dev Mix Production. Pues cada cosa que suena que tiene este señor y que está ahí metido, pues son discos muy buenos, muy buenos me refiero para quien le guste la música de baile. Vamos a ir escuchando la primera cara, I'm Nobody. Esta es la versión del EP, mucho más R&B. Escuchamos. Bueno, este es el que yo conocía, tenemos esta cara, lo mismo. Este es el Lowdown R&B Mix. Este tema también está hecho, producido por David Morales. Y hay que mencionar que David Morales no solo hace música de baile, hace muy buen R&B y otros estilos diferentes a música dance, que siempre está por ahí en los trabajos de muchos productores que no son música de baile, y que él también está metiendo mano ahí, Bueno, pero yo me lo compré por la cara B. Aquí tenéis la cara A, que es la que estabais escuchando, y aquí la cara B. Pues bueno, yo me lo compré por estos cortes. Este es el club. Y este, el corte, David's Extended Club Mega Mix. Me encanta esto, Diana King, Ain't Nobody. Así era el sonido de 1995, una edición europea a través del sello Work. Diana King, I'm Nobody, y los remixes de David Morales. Bueno, pues vamos avanzando. Ya os he dicho que aquí había muy buen material. Si os gusta la música de baile, todos por €1, increíble. Y el que viene ahora también muy curioso. Quédate que te comento cómo compré ese vinilo. Bueno, pues aquí lo tenéis. Como digo, la información es conocimiento, y esa información la podéis aplicar a la música. Cuando vais a adquirir música, cuando vais a adquirir cualquier otra cosa en vuestra vida, siempre que os interese lo que buscáis, estar bien informado, nunca está de más. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, porque encontré este disco que curiosamente en los 90, en Europa sobre todo, fue un gran éxito. Yo no lo conocía de nada. 1990 yo era demasiado niño para escuchar música de baile,
Entonces yo no lo conocí en su día. De hecho, luego nos ha hecho, que yo sepa, no se ha hecho ni remezclas, ni se ha vuelto a conocer, ni han habido reversiones, nada de nada, no tenía ni idea. Bueno, tan solo vi esta portada, Don Vito, Coco di Mama, y alguno seguro que estaba pensando, si esto en mi época fue un éxito, pues yo no tenía ni idea, pero si giramos la contraportada donde nos viene la información, sí que al pasar dije, Lucente Vito, si me suena a mí ese nombre, Lucente Vito. Le digo, claro, ya sé quién es. Pues Lucente Vito es ni más ni menos que el señor Junior Jack, el señor Room 5, con aquel Make Love, ¿os acordáis Make Love? Junior Jack, como Junior Jack has tenido un montón de éxitos, como el Stupidisco, Samba, entre otros, y Mr. Jack también. Bueno, en fin, que ha tenido muchos nombres, de esos son 3 de los más conocidos, pero claro, yo al ver el nombre de este italiano, dije, pues si este tema sea o no es de los primeros de este señor, tiene que ser bueno. Y efectivamente, luego cuando lo compré y me llegó, lo voy a dejar por aquí tenéis la cara A, aquí tenéis la cara B, bueno, a través del sello ARS Production, sonaba así. Este Coco di Mama, estamos hablando de 1990, una fusión entre sonido Euro House y New Beat, por ahí está la cosa. Esta es la extended versión de la cara A. Balla. 1, 2, 3, 4. Coco di Mama. Coco di Mama. Coco di Mama. Balla. Coco di Mama. Coco di Mama. Coco di Mama. Balla. Non c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix. 1, 2, 3, 4. Oh, popero. Se parece, ¿verdad? A Papas de Jam. Bueno, esta es la cara A. La versión Edit tenía 5 cortes. Teníamos en la primer corte de la cara del Vitos Mix. La capella. Cosa fa se la macchina non ce l'ha? Metterlo nel mix. Esta era la capella. 1, 2, 3, 4. Aunque tenía música, le habían puesto a capella. Y el último corte, el Mamas Mix. Bueno, 5 cortes. La cuestión es que, aunque ahora evidentemente suene muy de los 90, son de los primeros discos que hacía este señor que luego triunfó tanto. Junior Jack empezaba haciendo música como esta. Y yo siempre he dicho que, aunque este señor ha evolucionado muchísimo y bueno, hace muy buena música y ha hecho mucho mejor música que lo que estaba haciendo aquí, esa evolución tiene que estar siempre. Lo que no puede ser es que un productor que en los 90 estaba haciendo techno, yo no me quiero meter en este jardín, pero un productor que estaba haciendo techno sigue haciendo igual el mismo mal techno en los 20 años después, que eso pasa mucho. Pero bueno, no voy a entrar en ese jardín, que luego puedo resultar apaleado, ¿vale? La cuestión es que un productor tiene que evolucionar positivamente, vaya hacia el sonido que sea. El productor que hacía house, seguramente, el que hacía muy buen house, no house, voy a dejarlo ahí, muy buen house, seguramente está haciendo ahora más sonido jazz o más otro estilo de sonido que a lo mejor no está vinculado a la música de baile. Te estoy hablando de hace 30 años, ¿eh? Y el que hacía otra música no tan vinculada a la buena música de baile, pues ahora está haciendo mejor música de baile. No sé si me he expresado muy bien, pero algunos me habréis entendido lo que quiero decir, que hay que evolucionar a positivo. Vaya chapa. Madre mía. Bueno, que no os doy más chapa. Lo importante es que me he encontrado este vinilo a €1 de uno de los grandes de la música house, como es Junior Jack, con su nombre Don Vito, que se llama Vito Lucente. Pues bueno, aquí lo teníais, Don Vito, Coco di Mama. Vamos, creo, a ver que lo miro, sí, a por el último de los 8 discos desde Cash Converters. Bueno, pues nos despedimos con un
temazo de música de baile, aunque aquí pone, aquí lo tenéis, Captain Hollywood Project, y aunque aquí pone house, más bien sonido Eurohouse, aquí tenéis la contraportada. Captain Hollywood Project, un proyecto de Tony Dawson Harrison, que era un artista, cantante, bailarín, que creó este proyecto llamado Capitán Hollywood, con el que triunfó, con el que sacó 10 de sus discos, estuvieron en el top 20 de las listas europeas durante muchísimos años. Y este concretamente, este More and More, arrasó. 1992, un tema que yo lo tengo en el sello español, Blanco y Negro Music, un sello muy importante aquí en España, pero que se sacaron más de 50 ediciones de este discazo súper conocido. Es que le suena a todo el mundo, 1992, Captain Hollywood Project con este More and More, es el último disco de los que os traigo desde la tienda Cash Converters. Un eurito, Lo escuchamos y repasamos los otros cortes. Hollywood will zoom left to the point, right to the point. Smoke it like it's a joint. Making, ain't got time to be faking. It's my turn and I'm taking everything without shaking. Yo, here with the making. Happy is how we should be. Realizing we are wealthy living here on this earth. Enjoying what it's worth. Anger left behind you. Just don't let it find you. Love will not remain as long as you complain. Alemania, el señor Tony Dawson Harrison, con este sobrenombre, con este AK de Captain Hollywood. Escuchábamos la cara A, donde venía un corte, en la cara B 2 cortes y un corte, este que vamos a escuchar, donde incluía muchos de los vinilos de aquella época, que era en la cara B meter un corte trance, que empezaba a meterse de lleno el sonido trance en la música de baile, y así sonaba el Trance Mix. Un día haré una sesión Trance Classics de esta, pero Trance Classics, pero de principios de los 90, entre el 92 y el 94 nos manejaremos por ahí por esos sonidos trance que mola un montón. Y bueno, y el último es la versión single del More and More, la versión single. Pues con esto finalizo los 8 vinilos desde la tienda de segunda mano Cash Converters, que si tenéis alguna de las, no sé cuántas hay, 80 o 90 tiendas entre España y Portugal, si sois de aquí de España, pero siempre digo, si conocéis alguna tienda de segunda mano, de antigüedades, ferias de discos, ferias de antigüedades, yo que sé, cualquier cosa donde vendan algo de segunda mano, entrar y preguntar a ver si tienen discos y mirar eso, cómo está el estado y cómo está el disco, y si conocéis el productor, el sello, el remixer, cualquier dato que os pueda dar información para comprar esos vinilos, y no los compréis demasiado caros si no son de tiendas profesionales y dedicadas a vinilos, porque a veces no están todo lo bien cuidados que debería. Bueno, nada más, nos queda uno, que es nuestro disco de Discogs, ese vinilo que tenemos a la venta en Discogs, en nuestra cuenta de Ritmo Vinilo, y que queremos compartir aquí con vosotros para que veáis que también tenemos algunos discos a la venta, no muchos, pero sí algunos. Bueno, pues quito este de aquí, último disco, espero que os haya gustado la selección de hoy, y si os parece, pues nos vamos a por el último de este capítulo número 52 dedicado a Cash Converters.
Bueno, pues hemos llegado al final con nuestro vinilo, con nuestro disco de Discogs, ese vinilo que tenemos a la venta en la plataforma de compraventa Discogs, que tenemos un poco más de 1000 discos, una cosa así. Tampoco somos tienda especializada. Ritmo Vinilo tan solo intenta compartir a través de esa tienda pues algunos discos que ya no utiliza y que los ha puesto a la venta por si alguien los quiere aprovechar. Por ejemplo, mirar, la gran Sophie Ellis-Bextor con este Take Me Home. ¿Veis? Que lo tengo siempre, os lo enseño tal como lo tengo guardado, con su funda protectora. El disco, la portada está prácticamente, pues mira, está prácticamente nueva. El vinilo también está considerado como Nermin, no tiene ningún sello, nada, está perfecto, como nuevo. Mirad el sello, quitemos la cara B, ¿vale? Esa escritura viene, eso no lo he escrito yo, viene en el disco, El sello está en perfecto estado. Es un disco editado a través del sello Vale Music, un sello nacional de aquí de España, del 2002. Este es el Subclub Vocal Mix, lleva 4 cortes. Es un disco que, como os digo, está prácticamente nuevo y está a un precio, como he enseñado ya algunos discos y han sido de un precio bastante elevado. Quiero que veáis que también tenemos discos no muy caros. Este vale 7,95. Como digo, entrad en nuestra cuenta de usuario en Discogs, que ahí tenéis la cuenta de Ritmo Vinilo, los buscáis en Discogs y veréis que tenemos un montón de discos a la venta, que los podéis buscar por categoría, y bueno, que es muy fácil la búsqueda, y si os interesa alguno, pues os podéis en contacto con Ritmo Vinilo. Bueno, primer corte el Sun Mix, el segundo el Jewel Sunstone Mix, y luego en la cara B, que también tenemos 2 cortes más, Subclub Dub Mix, y este que es el Mutiny Dub Mix, con un super groove, Pues bueno, yo me voy a quedar de los 4, me voy a despedir con el segundo, que es un sonido más disco house. Con este me voy a ir, porque es el último, me tengo que ir ya. Para mí todo un placer, ya sabéis que me quedaría a enseñaros discos 3 horas seguidas, pero al final uno se cansa, no yo, sino los que estáis viendo, que qué tío más pesado que no deja de hablar y que me tiene aquí 2 horas enseñando discos. Pues bueno, lo intento hacer todo lo rápido que de verdad puedo, Nada más, todos los enlaces de la música que enseño y de Ritmo Vinilo los tenéis en la descripción del vídeo. Agradecer a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, de YouTube, de Mixcloud, de Instagram, de Facebook, de Heardix, de Google Podcast, que os dejáis un montón de mensajes por ahí. De verdad, 1000 gracias. Y recordaros que tenéis las listas de YouTube, acceder a las listas de YouTube, donde bueno, tenéis ahí dividido pues las sesiones, el podcast, los in the mix, nuestra colección de vinilos por categorías, en fin, que entrar en las listas de YouTube, que se ve muy intuitivamente. Y nada más, agradecer que si quieres les puedes dar al me gusta, le puedes dar al comentar y le puedes dar a compartir. Pues mira, cada vez que le das ahí a la campanita o el que le das al me gusta, le llega cada vez a más gente y así difundimos la música de baile, Nada más, que dentro de 2 semanas voy a hacer un nuevo capítulo. Ahí sí que tendremos lanzamientos en vinilo de este 2023 y creo, si no recuerdo mal, que me llega desde una tienda desde Alemania. Y que la semana que viene volvemos a tener Maestros del Ritmo en formato sesión, tributo. ¿A quién? A uno que hemos puesto hoy, por cierto, un tema que ha sonado de él hoy. Estoy hablando del señor Todd Terry. Será nuestro Maestros del Ritmo número 2, dedicado, imagínate, la selección de música que hay ahí para hacer un tributo a Todd Terry. Será la semana que viene. Y nada más, que nos sigáis por ahí por Instagram, que de vez en cuando voy haciendo directos y poniendo un poco de música y así nos interactuamos y nos vemos un poco, ¿vale? Nada más, que me voy, que como siempre me enrollo mucho y es inevitable, Nada más, un placer, que paséis muy
buen fin de semana, muy buena semana. Nos vemos muy pronto y como siempre digo, esto es la música de baile vinilo. Chao, chao, chao.